Hola a todos, ¿cómo están? Soy Angelina Ávila, me siento muy contenta de estar nuevamente de vuelta en el canal. Después de, creo que fueron 3 semanas de ausencia, estuve bien enferma, tuve una gripe bastante extraña. No me hicieron la prueba de coronavirus o no sé si es el bichito, oh my god, se me fue la palabra, pero bueno. No podemos decir esa palabra, el bichito, digamos, para poder hacer este video de que no nos lo censuren. Y pues nada, he estado mejorándome, gracias a Dios. Me siento que todavía tengo un poquito de congestión, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos mejorando y lo más importante es el ánimo y la ganas de mejorar, cosa que no se me ha ido en ningún momento. Y pues nada, los extrañé demasiado, extrañé mucho estar en el canal, pero siempre he estado activa en las redes sociales, pues trabajando en todo lo que pueda para apoyar en medio de esta gran, no sé ni cómo explicarlo, urgencia, emergencia que está azotando al mundo entero en estos momentos. Recuerda que estoy en Angelina Ávila V en Instagram, en Twitter, sobre todo en Twitter, porque a veces en Instagram no estoy. Me pueden seguir y pueden estar al tanto de todo lo que yo estoy informando y todo lo que yo siento de que merece la pena conversar y hablar en este mundo que va a ir por hora y que hay mucha desinformación en estos momentos. Estamos viviendo algo histórico de los que estábamos vivos. Nunca habíamos pasado una situación tan compleja que no solamente es un tema de salud, sino también un tema económico, un tema social, un tema inclusive diplomático y que podría darse una escalada si las cosas no se resuelven de la manera correcta. En este momento vemos que pues el día de hoy tenemos una noticia bien mala y con el tema en los Estados Unidos, y quisiera empezar a compartir estas historias para empezar que nuestros videos sigan la saga de lo que estábamos hablando con respecto a lo del bichito. Pues nada, las semanas que estuve ausente pues vimos todo lo que pasó, que el epicentro pues pasó de China a Europa, a Italia y España. Vimos todos los fallecimientos que hubieron en aquellos países europeos y vimos cómo empezó a desarrollarse en los Estados Unidos, especialmente cómo está azotando Manhattan, New York, toda esa zona tan especial para todos, cómo se ha visto menguada la población con respecto a esta enfermedad. Entonces hay que hablar un poquito de esto, qué está pasando en los Estados Unidos, qué está pasando con la cura milagrosa que Donald Trump está hablando muchísimo sobre ella. Y yo pienso de que esta información hay que hablarla, tenemos que discutirla. En redes sociales se hablan muchas cosas y muchas cosas son falsas, pero hay que comentarlas. Igualmente está el tema de Nicaragua, que el presidente no aparece, tiene más de un mes que no aparece en intervenciones públicas, el señor Daniel Ortega. Muchos están pensando de que probablemente esté fallecido, otros piensan de que está encuartelado quién sabe en dónde, pero por ahora la única que ha dado la cara es su esposa, así que es algo de lo cual deberíamos también estar vigilantes. Y por el hecho de que ellos tienen más de 20,000 casos de una neumonía extraña, pero no lo reportan como COVID-19, imagínense ustedes, como el bichito. Entonces hay una situación bien difícil. Igualmente en Ecuador estamos viendo una situación en donde el gobierno indica de que son mucho menos las muertes de las que han podido levantar los cadáveres en casas, que han muerto sin atención médica. Es una situación bien compleja la que está pasando Guayaquil en este momento en Ecuador. Yo he estado compartiendo imágenes bastante fuertes en mi Twitter porque considero que es bien importante. Ahorita hay una lucha frontal contra el bichito. Y si nosotros no nos ponemos las pilas ahora en quedarnos en casa, mientras los que tienen que trabajar se ocupan de trabajar, de poder darle el apoyo a todas las personas que ahorita mismo necesitan la ayuda hospitalaria, esto no va a parar. Esto no va a parar. Y antes de seguir, para no decir esta conclusión al final del video, yo siento que es bien importante que hablemos el hecho de que nuestro sistema de salud, y es lo que venimos diciendo, lo que investigamos un poco, hablamos con médicos, hablamos con infectólogos, hablamos con virólogos, hablamos con un montón de profesionales, yo lo he hecho, y llegamos a la conclusión de que nuestros sistemas de salud tienen una capacidad, ¿cierto? Todo nuestro sistema de salud, vamos a suponer el público y el privado, suman X cantidad de camas entre las salas de hospital normal y
la unidad de cuidados intensivos. Si la cantidad de enfermos rebasa a la cantidad de camas, insumos y personal médico, podemos decir que es un sistema de salud que ha colapsado. Lo que sucedió en España, lo que sucedió en Italia y lo que está sucediendo en este momento. Y la otra, que faltan respiradores para darle ventilación mecánica a las personas que lo necesitan. Entonces, si nosotros no acatamos el quédate en tu casa, guarda la distancia cuando sales, entonces estamos a riesgo de contagiarnos y estamos a riesgo de que el sistema de salud colapse. Entonces, por eso es bien importante que todos pongamos nuestro granito de arena, y no es decir, cónchale, hoy quiero comerme un espagueti, ponte, pero no tienes nada de eso en tu casa, y bueno, hoy me toca salir, hoy voy y salgo y compro. No, eso no trabaja así. Sales si no tienes nada que comer en tu casa. De menos, come lo que tengas en casa. No podemos estar arriesgándonos a tener tantas personas en la calle, porque eso significa de que hay más riesgo de contagio. Entonces, ese es el tema de que yo quería tocar mucho antes de iniciar con este video. Y como yo digo, entonces vamos a tener que empezar con los videos bien súper fatales, macabros, de que están pasando alrededor del mundo, para que la gente se asuste y entienda de que lastimosamente ese es el destino. Si que hay a una persona de que no se le puede dar la atención en el momento porque el sistema de salud está colapsado. En un momento de que se tiene que decir, bueno, ¿a quién le ponemos el ventilador? ¿A este o a aquel? ¿Quién tiene mejor probabilidad de vida? Entonces, por favor, desde el fondo de mi corazón, yo les suplico, les ruego de que se queden en casa, estén con sus familiares, traten de no sé, tomar bastante agua, comer buenos alimentos, tratar de subir sus defensas, porque esa es la mejor herramienta contra el bichito. Entonces, bueno, vamos a comentar esta noticia que me llamó bastante la atención: el coronavirus bichito. En USA se convierte en el primer país del mundo en reportar más de 2.000 muertos por esta enfermedad, el bichito, en un único día, y supera a Italia en un total de fallecidos. Esta cifra es astronómica, nos dice la bbc.com. La cifra es astronómica y terrible, dice. Estados Unidos se convirtió este viernes en el primer país del mundo en reportar más de 2.000 muertes por coronavirus en un solo día. Según el recuento que se realiza en la Universidad de Johns Hopkins, unas 2.108 personas perdieron la vida en este país en las últimas 24 horas de hoy, Viernes Santo, 11 de abril de 2020, con lo que un total de fallecidos se elevó a 18.586 personas. Con estos números, Estados Unidos superó en el número de muertos por la pandemia a Italia, y hasta el 10 de abril, que habría registrado 18.849 víctimas mortales. Pero no quedó allí. El país norteamericano se acercó también al 500.000 de casos confirmados de COVID-19, con 496.535, un aumento de 35.098 en las últimas 24 horas. ¡Wow! La propia Casa Blanca ha admitido con anterioridad que el número real de contagio en el país podría ser entre 8 y 10 veces mayor. Y esto es cierto, esto no solamente en los Estados Unidos, sino en todos nuestros países. No nos podemos confiar en decir, por ejemplo, acá en Panamá, que tenemos 2.900 y pico de 74, me parece, casos del bichito. No, ya los médicos, los científicos nos han explicado que estos son 10 veces más la cantidad que hay en la calle, de que muy probablemente no están con síntomas, están asintomáticos, y de igual manera están contagiando a los demás. Dada la escasez de pruebas que ha afrontado el sistema de salud estadounidense para detectar los casos positivos, se cree que el número de muertos también podría ser muy superior a la cifra oficial. Los muertos y la economía. El anuncio del aumento de víctimas tuvo lugar hora después de que el presidente Donald Trump asegurara que la curva de infección en el país se estaba aplanando. El mandatario anunció además la creación de un nuevo grupo de trabajo para centrarse en la reapertura de la economía estadounidense. Lo anunciaremos dentro de poco, probablemente el martes, indicó el mandatario durante la sesión informativa diaria.
Según unos controvertidos cálculos iniciales de la Casa Blanca, entre 100.000 y 240.000 personas podrían morir en los Estados Unidos del bichito. Sin embargo, este viernes Donald Trump indicó que la proyección se había reducido y que esperaba que fueran menos de 100.000. Definitivamente es un tema bien difícil, que no podemos aseverar. Entonces también quería compartir con ustedes el tema de qué es la doble curva y por qué es un falso dilema entre elegir entre salvar vidas y salvar la economía. Este es un debate bien fuerte que se ha tenido más que nada por nuestros presidentes en diversos países del mundo, que muchas veces han arriesgado a poder salvar la economía, cosa de que pues sin economía pues es bien difícil tener empleo, pero sin personas no puedes tener, o sea, vamos a leer este artículo que dice: Richard Baldwin dice que las cuarentenas y otras medidas de contención son un imperativo moral frente a la pandemia, porque están muriendo personas que no deberían estar muriendo, en países donde se puedan asumir los costos del confinamiento y los rescates financieros para proteger la economía. Si no implementas una cuarentena para ahorrar dinero, estás frente a un asunto moral y no económico, dice en entrevista con BBC Mundo el profesor de Economía Internacional en el Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y Desarrollo en Ginebra, donde ha investigado por más de 3 décadas temas relacionados con globalización y el comercio. El experto ha sido director y presidente del Centro de Investigación Económica y Política y académico de universidades como Oxford, Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT, y la Universidad de Columbia. Argumenta que aplanar tanto la curva de contagio como la curva de la recesión. Hay que actuar rápido y hacer lo que sea necesario, dice Baldwin. Este es en su resumen, es lo que le resume a la entrevista. ¿Cuál es la conexión que existe entre las medidas sanitarias frente a la pandemia y las económicas? Él dice: esta enfermedad es muy contagiosa, pero no tan letal como otras pandemias. Se propaga con una velocidad increíble y termina sobrepasando la capacidad de los hospitales. Ha ocurrido en Italia, España y ahora en Nueva York y pasará en todos los Estados Unidos y gran parte del mundo. El problema es que los hospitales no son capaces de dar un tratamiento apropiado y algunas personas mueren porque no reciben el tratamiento que necesitan. Entonces, las cuarentenas y las medidas de contención tratan de disminuir la velocidad de contagio para que el número de personas que lleguen a los hospitales se disperse en el tiempo. Esta conexión entre el shock médico y el shock económico, eso significa de que si se iban a enfermar, o sea, esto no es evitar que te enfermes, porque muy probablemente te vayas a enfermar, pero para asegurar que en el momento que te enfermes puedas tener la ayuda médica que necesitas en este momento, en ese momento que haya insumos, que haya personal médico, que si necesitas un ventilador, haya ventilador, no en este momento de que pues no hay absolutamente nada para nadie en muchos de estos lugares, y en otros países, probablemente como el mío, estamos llegando a ese límite. Pero hay empresarios, políticos y líderes de opinión que argumentan que es necesario levantar las cuarentenas para proteger la economía, porque el sistema económico queda profundamente dañado. La mayor parte de la población terminará pagando el costo de no tener trabajo y los países terminarán en la bancarrota. No hay una disyuntiva entre salvar vidas y salvar la economía. El falso dilema en países ricos como Estados Unidos, que puede proveer el apoyo a las personas y a las empresas para que no vayan a la bancarrota durante el confinamiento. Solo necesitas aplicar políticas que sean adecuadas. Yo estoy totalmente de acuerdo. No puedes dejar que las enfermedades se propaguen sin contención, porque va a morir más gente que moriría con el tratamiento adecuado. Tienes que cerrar la economía para disminuir el contagio. Pero al mismo tiempo necesitas una política económica para asegurar que estás protegiendo la economía para cuando todo esto pase, las personas puedan volver a su trabajo. Exactamente, el tipo de los rescates económicos, el tipo de las moratorias, todo esto, apoyar a la población en estos momentos y también al sector comercial. En el fondo, lo que necesitamos es cuarentena y un gran gasto fiscal, es correcto. ¿Cómo pueden enfrentar la pandemia las economías emergentes y los países que no tienen los recursos fiscales para proteger sus economías?
Él contesta, en los mercados emergentes es una historia completamente distinta. Muchos de esos países no tienen la capacidad fiscal para proteger a las personas de bajos ingresos, ni las empresas, ni los bancos. Y tratando de hacerlo pueden crear otras crisis, como por ejemplo la crisis de deuda. Como hay algunos países, por ejemplo, el nuestro de que está pidiendo un pocotón de préstamos, pero está el fondo de ahorros. Bueno, en fin, eso lo hablo en el video de Panamá. En estos casos la situación es mucho más difícil. Conseguir dinero toma tiempo y esfuerzo, así que centremos en la discusión en el manejo de la crisis donde está el dinero, el FMI, Fondo Monetario Internacional. En estos momentos la situación es mucho más difícil y se puede producir un dilema real entre la vida de las personas y los efectos económicos de una cuarentena, que también pueden afectar gravemente a la vida de las personas. Es más complejo y no hacia dónde podrían ir. ¿De qué se trata una doble curva? Se preguntan. Hay una curva epidémica que mide el número de contagios nuevos por día. Es una curva con forma de campana que comienza bastante plana, luego se acelera porque la gente enferma se contagia a otra y después de un punto máximo vuelve a descender. ¿Por qué el confinamiento inteligente de Países Bajos ante el coronavirus puede ser una estrategia de alto riesgo? El problema es que si no hay políticas de contención, la curva sube y baja profundamente. Entonces, la cantidad de personas que necesitan hospitalización supera la cantidad de hospitales. El sistema colapsa. Lo importante es aplanar la curva de contagio disminuyendo la tasa de infección y para lograr esto hay que mantener la distancia social. Lo que pasa es que cuando aplicas una política de contención como una cuarentena, hace que la recesión sea peor, mucho más profunda. Entonces se produce la curva de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, que también tiene forma de campana. La recesión aumenta, llega a un punto máximo y luego mejora. Si no se controla la epidemia, la curva económica será breve y aguda. Pero si implementas políticas de contención que apunta a evitar que las personas trabajen y consuman, la recesión es mucho peor. Entonces, ¿cuál es la solución? Preguntan. Es allí donde intervienen los paquetes de emergencia de los gobiernos para proteger la economía. Tienes que hacer una política de contención para aplanar la curva epidémica y tomar medidas fiscales para disminuir la curva de recesión. De esto se trata, de aplanar las dos curvas. Tienes que hacer, usted ha escrito que es necesario actuar ahora y hacer lo que es necesario para enfrentar la epidemia. ¿Cuáles son las medidas económicas que debe implementar con urgencia y cómo ponerlas en práctica? Entonces él nos dice que lo que está provocando esta crisis es que las empresas cierren. Entonces se van a la bancarrota y van a despedir empleados. Lo primero que hay que hacer es proteger las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, para que no se vayan a la quiebra. En Europa, por ejemplo, el Estado paga una parte de los salarios de los trabajadores para que no queden desempleados. En varios países europeos, las pequeñas empresas pueden pedir préstamos a muchos años sin pagar intereses, igualito que en Panamá. Luego, en el caso de los individuos que tienen pocos ingresos, ellos deben recibir apoyo fiscal, ya sea a través de la entrega directa de recursos o a través del pago de una parte del sueldo, aunque no esté trabajando. Parte podría tener problemas pagando la hipoteca y entonces los bancos pueden tener problemas para dar créditos. Por eso los gobiernos tienen que asegurar que los bancos no se vayan a la bancarrota. Las principales medidas son proteger a las familias más vulnerables y a las empresas para que los trabajos estén disponibles cuando pase el shock y los bancos para asegurar que no se vayan a la bancarrota. Crean un escudo, son políticas para proteger la economía. Se preguntan, ¿veremos más rescates financieros a empresas? Las mayores economías han aprobado gigantescos paquetes fiscales para rescatar financieramente para empresas, especialmente para las pequeñas. Y creo que habrá también rescate a las empresas grandes. Vamos a ver la parte de Latinoamérica. Vamos a ver qué el economista refiere o aconseja para el caso de Latinoamérica. En ese caso, solo queda la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional o de las organizaciones de beneficencia, que probablemente no va a llegar. Muchos de los mercados emergentes pueden tener problemas con deuda, como vimos en el 2009, 2011 o en los 90. En todos los países se van a disparar los niveles de desempleo. Entonces, al final, ¿qué es lo que se le pregunta? En medio del debate económico, ¿cuál es el imperativo moral en esta crisis? Y él indica,
Las cuarentenas y las medidas de contención son un imperativo moral porque están muriendo personas que no deberían estar muriendo en países donde puedes enfrentar los costos de la cuarentena y los rescates financieros para proteger la economía. Si no implementas la cuarentena para ahorrar dinero, esto es un asunto moral, no de cuestión económica. Yo de verdad estoy de acuerdo con este economista y me parece muy acertada esta entrevista. La verdad yo siento de que toda Latinoamérica, todo el mundo, toda América, todos lados, nos vemos en esta encrucijada de que, ok, hay que estar en cuarentena, pero entonces, ¿qué como? ¿Cómo pago las deudas? Sin fin, muchas personas han perdido empleo en los Estados Unidos. Esta mañana escuché que ya van 16 millones de personas que están buscando la ayuda porque están desempleadas. Entonces nos vemos frente a un panorama bastante tétrico y que no sabemos cuánto tiempo va a demorar, porque esto depende de cuán rápido podamos salir de la crisis del bichito. Entonces, pues nada, yo hasta aquí dejo el video del día de hoy, que ya me quedó bastante largo. No sin antes recordarte que si te gusta este tipo de contenido, te suscribas aquí abajito, le des clic a la campanita y así vas a estar atento cada vez que yo subo un video nuevo. Y déjame acá abajo en los comentarios cómo estás pasando la cuarentena, en qué país, cómo son las medidas económicas de que has tomado tu país con respecto a la población en general, a las empresas, y cuál sería tu opinión del manejo de la crisis de manera internacional. En otro video más adelante voy a estar hablando entonces del tema de la OMS, cómo yo considero que ha actuado en las últimas semanas China y todo lo demás. Entonces, bueno, hasta aquí dejo el video. Gracias por estar y suscríbete. Tienes que suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Chao.